¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de su informativo Plataforma al Aire que se genera desde la ciudad capital cuando estamos día lunes 10 de febrero del 2025, donde arrancamos con la mejor información. Quiero comentarles rapidito que Quito el día de hoy amanece con un cielo parcialmente descubierto, una mañana lluviosa y con la presencia de los primeros rayos solares. Así es que si usted tiene que salir, no se olvide de utilizar un paraguas, utilizar chompa pues y cubrirse porque sentimos la presencia de la llovizna. Quiero darle paso rapidito a mi compañera Patricia Aldaz, quien se encuentra en el norte de la ciudad capital y nos va a comentar qué es lo que sucede a estas horas. Mi querida Pati Aldaz, ¿cómo amaneces este día? ¿Dónde te encuentras? Pati, ¿cómo están amigos de Plataforma al Aire? Espero que me escuchen muy bien. Uh-huh. Te comento, me encuentro por la extensión de la avenida Simón Bolívar, la parte que da al Bicentenario, todo lo que conecta igual a lo que es Calderón, estas vías, esta que es una de las vías de desfogue, vía rápida. Mencionarles, amigos, tengan mucho cuidado, como bien lo mencionó mi compañera. La vía está mojada, la madrugada de este día lunes llovió toda la madrugada, la calzada está mojada aún y hay un grave accidente de tránsito, lastimosamente un vehículo, al parecer, que iba de retorno para la dirección de la escuela de policía, algo sucedió y se pasó a la vía de abajo que saca justamente, que conecta al redondel de Calderón. Así es que tenga mucha precaución, por favor. El vehículo se encuentra ahí, está ya la policía metropolitana también llegando. Esperemos que no haya ningún inconveniente. No se podía observar personas lastimadas. Heridos, Esperemos, ¿no hay? ¿no? Esperemos ya a ver cuáles son los reportes ya más adelante, justamente con este accidente. Tenga en cuenta, por favor, esta recomendación que le hacemos. Hay tráfico en ese sector, ya que el accidente acaba de suceder. Los vehículos están justamente pasando por un pequeño lado que ha quedado de la vía porque el vehículo está atravesado lastimosamente. Así es que hay que tener cuidado con las vías que están en este momento, la calzada mojada. Por favor, maneje con precaución después de esta jornada electoral, una fuerte lluvia a la madrugada. Y hoy, miren, yo estoy viniendo, como les mencionaba, por todo lo que es la extensión de la Simón Bolívar, otro accidente de tránsito. Acabo de pasar por otro accidente de tránsito, dos vehículos se han chocado entre los dos vehículos. No sé en sí a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero están estacionados ya conversando los señores, pero hay los daños materiales de estos dos vehículos. Mira, Pati, en cuestión de minutos nada más, todo lo que podemos Uh-huh. observar cuando se transita por las calles de nuestra querida capital y unas calles que al momento están mojadas. Pati, te doy paso con esta información para que tú continúes y que la ciudadanía tome en cuenta estas recomendaciones. Así es, mi querida Pati Aldaz, lamentable esta situación que tú nos estás comentando. Se genera en estos instantes pues dos accidentes de tránsito en el norte de la ciudad capital. Si usted tiene que salir, busque vías alternas porque la situación en el tema de movilidad se vuelve compleja. Y como lo señaló mi querida Pati Aldaz, el día de ayer se tuvo una jornada electoral muy intensa, donde la ciudadanía acudió a sufragar. Se sintió la democracia en el Ecuador y en este contexto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Vamos a conversar con el experto electoral Nicanor Moscoso, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Me imagino, querido Nicanor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Plataforma al Aire. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y estamos a las órdenes para lo que ustedes consideren que sea necesario y el país crea que debemos dialogar. Así es, mi querido Nicanor, como decíamos al inicio, el día de ayer pues se vivió una jornada muy importante en el Ecuador. Al final del día se avanzó con el conteo de los escrutinios y a estas alturas se dice que el 92% estarían ya establecidos, 44,31%
serían los votos para el candidato presidente Daniel Noboa y 43,83% para la candidata por la Revolución Ciudadana Luisa González. ¿Qué decir en este contexto cuando menos de un punto es lo que les diferencian luego de que un exipol daba por ganador con más de 10 puntos al candidato presidente? Mira, lamentablemente en el Ecuador se ha instaurado en los últimos años el tema este de los exipol autorizados por el CNE, pero que al mismo tiempo el CNE nos manifiesta que no son datos que ellos los respaldan, que no son datos confiables, que no son datos que se deben considerar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué autoriza que se publiquen los exipol? Deberían no autorizarlos. Los exipol se crearon años atrás por una sencilla razón, que demoraban 2, 3 y 4 días tener los resultados totales porque la tecnología no había avanzado. Estamos hablando de 20 años atrás. Entonces demoraban los organismos electorales en entregar la información, que hoy la pasan inmediatamente a una hora, hora y media de que se han terminado las elecciones, que es lo que vimos ayer. Nosotros ayer a las 6:30 de la tarde comenzamos a ver el ingreso de actas en la página web y en la plataforma que habilitó el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿por qué crear esta incertidumbre, crear estas dudas que puede llegar cualquier momento a establecer hasta conflictos? Entonces, ¿cómo es posible que una encuestadora nos diga que ganaba el candidato con el 50.1%, lo que significaba que ganaba en primera vuelta, sin importar lo que tenga el segundo? El segundo lo ponía con el 42%, pero dejaba en el imaginario de una parte de la sociedad ecuatoriana que había acudido a votar, y en gran forma, de que iban a ganar en primera vuelta. Entonces luego comienzan a decir, pues bueno, no, ese era el resultado, nos han hecho fraude. Entonces yo creo que eso va, que ya debe normarlo, y ya tenemos varias experiencias, no de 2 años, de muchos años, que tenemos experiencias que nos dicen que este es el resultado. La gente y muchos medios de comunicación incluso los utilizan para llevar adelante sus programas. Por ejemplo, en el año 2017 se proclamaba, un exipol proclamaba ganador a Guillermo Lasso, todos lo recordamos, y entraba él a festejar en uno de los principales medios de comunicación del país, hasta que llegaba celebrando al canal de televisión. El CNE ya publicaba los resultados oficiales y él no era el ganador. Entonces ya tuvimos esas experiencias. La tuvimos también en los alcaldes y prefectos del Guayas, por la famosa empresa Sedatos, en la elección hace 2 años, en que daba como ganador a sí mismo con el 10% a Cintia Viteri y a la señora González en la prefectura. A las pocas horas nos dimos cuenta, el CNE entrega el resultado, que era la inversa, ganaba Aquiles Álvarez con el 10% y Marcela Aguinaga con el 10%. Entonces esto ya no puede continuar sucediendo en el país. Es lamentable por las empresas encuestadoras que están quedando pésimos ante la ciudadanía. Es decir, se debería dejar de lado la participación de estas encuestadoras que a boca de urna dan a conocer, antes de que se oficialicen pues los votos de los determinados candidatos, dan a conocer un ganador. Se debería dejar de lado. El Consejo Nacional Electoral debería suprimir estas encuestas a boca de urna. Debería prohibir su publicación. No puede el CNE prohibir que una persona o alguna empresa haga esta labor. La puede hacer. Lo que no puede hacer es publicarla. Los medios de comunicación no podrían publicar. Y ya sucedió, mire, cuando yo fui presidente del Tribunal Supremo Electoral, que así se llamaba hace 20 años, nosotros ese año por primera vez se contrataba la transmisión inmediata de resultados, o sea, que se podía subir la información en la misma noche, y por esa razón nosotros no autorizamos que se publique ningún exipol a las 5 de la tarde como se lo ha hecho últimamente. Pero debe existir un castigo para estas empresas
que cometen estos errores, entre comillas, porque un error es un error estadístico que lo manifiestan ellos mismos, de 2-3%. Entonces, si dijo el 50, ahora, si dice el 50.1%, que da la posibilidad de que gane en primera vuelta, solamente por ética no se debería publicar, porque eso pasa a ser como un empate técnico con el triunfo en primera vuelta. Porque usted dice 0,1, 50,01, está diciendo que puede ser 48 o 47. Entonces no se debería eso en ningún momento publicar, hasta por ética de la empresa, pero debería crearse sanciones para empresas que cometan este tipo de errores que podrían llevar a ser hasta delitos, porque es un delito contra la fe pública y que puede crear malestar en la ciudadanía, puede crear hasta el caos en algún momento determinado. Mi querido Nicanor, está conectada con nosotros también Patricia Aldaz. Pati, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado de esta mañana? Sí, ¿cómo está mi querido Nicanor? Buenos días, gracias Pati por darme el paso. Hay algo bien importante, ¿no? Si bien es cierto, lo que ha sucedido con las encuestadoras y se va perdiendo esa credibilidad justamente por estos datos que se van sacando. Tenemos al momento el tercer lugar, que creo que ha ido sorprendiendo justamente a toda la ciudadanía, donde está Leonidas Diza. Bueno, están los dos candidatos que ya se presentaban justamente para una segunda vuelta según igual los análisis y todo lo que se venía haciendo previo a las elecciones. ¿Cómo tomar esta decisión del pueblo justamente al tener a Leonidas Diza en tercer lugar, no con una votación que esté muy arriba, pero sí es importante justamente lo que ha sucedido? ¿Cómo tomar esta lectura de estos resultados que hoy tenemos, ¿no? Y que venimos y se va justamente a la segunda vuelta electoral con estos dos candidatos que tenemos ya? Mire, para concluir con el tema de las encuestadoras, hubieron varias encuestadoras no autorizadas por el CNE que hicieron trabajo de Exipol y que lo daban a sus clientes y a quienes ellos entregaban su trabajo, y daban como resultado que ganaban 44-43, 44-42. El caso de Luisa González, que yo creo que con los votos que faltan de escrutarse, ella va a superar a Daniel Noboa con el 1,5%, pero vamos a ir a segunda vuelta. Va a ser una diferencia tal como la que existe actualmente, pero creo que va a ser a la inversa. Pero bueno, está lo mismo en cualquiera de los casos. Ahora, a mí me llama la atención que Leonidas Diza haya tenido pocos votos. En el Ecuador ¿se esperaba más? Él debería tener más votos, porque él representa a Pachacútec, que es el indigenado ecuatoriano, y además él es el presidente de la CONAIE, y ha sido el dirigente más visible, y ha sido un dirigente que llevó a que la CONAIE y Pachacútec en el año 2021, luego de las revueltas del 2020, lleve a Yacu Pérez a pelear el segundo lugar con el 19%. Y fíjese usted que esa votación no era de Yacu Pérez, era del indigenado, era de Pachacútec, que Yacu Pérez se presenta luego de 2 años como candidato presidencial y no llegó ni al 1%. Entonces yo creo que más bien que tiene poca votación. Yo esperé que él se acercaba por lo menos al 10%. Me llama la atención muchísimo, por ejemplo, lo que pasa en Guayaquil con el candidato Cronfle. El Partido Social Cristiano, históricamente un fuerte partido de la derecha costeña principalmente, con un gran arraigo y votación. Hasta hace 6 años ganaban las elecciones con el 60% de la alcaldía de Guayaquil el señor Nebot. La señora Cintia Viteri, perdiendo las elecciones últimas, sacó el 30% de votos en Guayaquil, y la señora González en la provincia del Guayas el 30% para prefecta. Si usted sacaba solamente ese 30% en la provincia del Guayas, representaba un 5 o 6% en el territorio nacional, pero lo tenemos ahora con el 1%. Esto significa que se instauró en el país no un nuevo líder, porque no se trata de un líder político que hoy tenemos Correa, el correísmo contra el novoísmo, no. Aquí tenemos el correísmo contra anticorreísmo. Entonces lo que el señor Noboa supo es demostrar que él era suficientemente anticorreísta para que los anticorreístas voten por él.
Entonces, eso de ahí entonces está haciendo que una parte de la sociedad no está votando por líder, no está votando por ningún programa, sino que está votando anti, sin importar lo que suceda en el país. Lo importante es que se persiga al correísmo y eso le da los votos. O sea, le funcionó al señor Noboa el hecho de haberse metido a la embajada y demostrarle al Ecuador que él era capaz de cualquier cosa con tal de seguir, de perseguir y de meter preso a uno de los líderes del correísmo. Entonces, eso le valió para que hoy los que se ubican como anticorreístas, pues le hayan dado el voto. Pero eso no responde a un programa, a un plan, porque nosotros teníamos en el Ecuador, ahora a la vista, si es que pensábamos en dos candidatos, teníamos que visualizar qué pasó, porque ahora ya no es que era un desconocido, hoy tenemos ya un gobierno conocido que es el del señor Noboa y un gobierno conocido del correísmo. Entonces los ecuatorianos debemos resolvernos respecto a quién nos puede ofrecer un mejor Ecuador, un futuro mejor y más que todo, hoy por hoy, que nos pueda unir. Ningún líder, ningún candidato que gane las elecciones en la segunda vuelta va a resolver los problemas en Ecuador por sí solo. Por más votación que obtenga en la segunda vuelta, si no existe la unidad de las principales fuerzas políticas para gobernar el Ecuador y sacarlo de este fango en que se encuentra en todos los aspectos, en la seguridad, en la salud, en la educación, en el trabajo, en la economía en general. Nicanor y Pati, rapidito quiero aprovechar para leer la pregunta de un amigo internauta que dice: ¿ADN o Revolución Ciudadana tenían posibilidades de ganar en primera vuelta? ¿Quién ganó y quién perdió en esta primera vuelta? Es la consulta que nos hacen. Mira, yo creo que los dos han ganado, los dos están en segunda vuelta. Mire usted, si el anticorreísmo no funcionaba, hoy tuviéramos que la Revolución Ciudadana ha subido desde el 34% al 43%. O sea, pasar del 34% con lo que se le sumó reto y que lo que recuperaron parte de la sierra, especialmente de Quito, la mejora de la votación de Quito, hay que decirlo. El señor Borja tiene su rengambre en Quito, ha tenido hasta movimiento y hay confianza de una parte de la sociedad quiteña por la participación de Borja como vicepresidente. Entonces, eso le sumaba del 34 que tenían ellos básicamente, que sacó antes Arauz y sacó también Luisa González, que los subía significativamente tanto Reto como la participación de Diego Borja. Entonces, podía llegar al 42-43%. Pero si no se instauraba el anticorreísmo, sino que los socialcristianos tenían su votación, que hubiese sido un 12-15%. Si Pachacute hubiese sacado su 8%, si construye, que vendría, que es parte ahora de la de ultraderecha serrana, hubiese respondido también a la estructura que ha tenido histórica, hubiese tenido su candidato, que no era un candidato malo, Bucalón es un tipo despreciable como candidato, y hubiese sacado un 5, 6, 8%, pero no menos del medio por ciento. Entonces, Kimi Jairá, la que ganó ahora poco 2 veces la prefectura del Guayas, ¿no? Y que sacó el 12% como candidato a alcalde de Guayaquil hasta hace 2 años, que saque menos del medio por ciento. Entonces, si se hubiese configurado de que esos candidatos sacaban su votación, es probable que Daniel Noboa lo que hubiese obtenido es un 24 o 25%, y hubiese ganado en primera vuelta Luisa González. Es decir, esa configuración es la que permite que hoy tengamos una segunda vuelta que obviamente va a ser reñida y en la que vamos a ver ahora sí a dos actores. Hay que ver si el señor Noboa ahora pide licencia para hacer campaña o se sacrifica de no hacer campaña prácticamente, que yo sí creo que le costó a él el no salir a hacer campaña. Pati. Por no a la vicepresidenta Abad. Así es. Gracias, gracias, Pati. Nicanor, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, tenemos dos, ¿no? Ya dos candidatos y como usted dice, o sea, son las dos caras que vamos a tener y que el ecuatoriano va a tener que elegir justamente. ¿Qué va a pasar con los votos en blanco, con las personas que no se decidieron, los votos nulos y justamente estos votos sobre todo de estas, de los últimos candidatos que yo creo que estaban muy rezagados, o sea, se ha visto un rechazo para tanto candidato que teníamos y estos... actores que recibieron
0,000% ahí en las votaciones, que era casi nulo. ¿Qué va a pasar con estos electores justamente ya ahora frente a que tenemos dos candidatos nada más? La decisión, una vez que inicie, ¿por cuál será? Como usted dice, ¿será que ahora sí sale el candidato presidenciable Daniel Noboa a hacer campaña para poder captar esos votos? Sí, el candidato presidente tendrá que manifestarse más profundamente porque ya ahora solamente se trata de dos candidatos y el Ecuador ya está conociendo las dos. O sea, mire, hoy estamos a diferencia del año 2021 cuando ganó Guillermo Lasso, que el Ecuador tenía por un lado al correísmo, el Arauz, que sabía cómo gobernaba y lo había visto actuar, los errores y los defectos y las virtudes que había tenido ese gobierno. Y del otro lado, en segunda vuelta, estaba Guillermo Lasso, un empresario, banquero, exitoso, que prometía que quería cambiar el país. La gente decía es un hombre acaudalado, banquero que no necesita robar y que nos va a llevar a mejores días a los ecuatorianos. Ha dejado hasta sus negocios de lado para dedicarse a servir al Ecuador y la gente en mayoría votó por él. Luego viene, también se desconocía cómo iba a ser un gobierno de Daniel Noboa, era el hombre de la familia más acaudalada del Ecuador, sí, que se ponía al servicio de la sociedad y la gente eligió por él. Pero ahora vamos a estar ante dos modelos de gobierno, ante dos realidades, porque ahora sí conocemos qué sucedió en el Ecuador con el correísmo y qué ha sucedido en el Ecuador con la derecha y hoy con el presidente Noboa. Entonces, los ecuatorianos van a tener sobre qué decir. Esa va a ser la gran diferencia a cualquiera de las otras cosas. Y somos los ecuatorianos los responsables de nuestro futuro. Después no nos vamos a quejar. Tenemos que pensar seriamente. Esto no se trata de que porque es de derecha no tengo que votar por él, o porque si es correísta tiene que estar preso y eso es lo que merece, y ese no es el Ecuador. No hemos ganado absolutamente nada con esa discusión, con ese odio interno que nos han llevado ciertos políticos, y también no solo los políticos, también mucha prensa, principalmente la prensa hegemónica, la prensa grande de los medios de comunicación históricos del Ecuador, que han jugado un papel determinante para que hayamos llegado a esta situación. Ahora, Nicanor, el día de ayer en las declaraciones que dio Luisa González desde la sede en el norte de la ciudad capital, ella señaló que ganaron, ¿no? Que ganaron por un lado y por otro lado también insistía en un llamado a la unidad. Recordó que hace meses atrás la Revolución Ciudadana hizo un llamado a la lucha de las izquierdas y nuevamente retoma estas declaraciones y conmina a todos a que se sumen a este llamado de la unidad porque el país así lo necesita. ¿Cuál es la lectura en este contexto luego de que estamos ya camino a una segunda vuelta electoral? Bueno, yo recuerdo esa reunión de las izquierdas que se trataba de unir, de unificar. Es muy difícil que haya una unificación en primera vuelta porque todos son varios partidos políticos y cada partido quiere tener sus cifras para poder seguir vigentes. Ahora van a desaparecer muchos partidos con los resultados que han tenido y no se podía lograr una unidad, era muy difícil. Pero lo que sí se logró en aquella ocasión fue un pacto de no agresión entre las izquierdas. Y yo creo que ese pacto de no agresión no lo hemos notado porque no nos ha llamado la atención, porque a veces las cosas positivas no llaman la atención las cosas negativas, la pelea, la bulla, etcétera, pero no hemos visto una confrontación entre los candidatos de la tendencia de centro izquierda y de izquierda. Entonces yo creo que van a poder nuevamente dialogar, conversar y ver pues lo mejor por el Ecuador. Esto no se trata de que te reparto, que te entrego, que me das, sino que cada uno ponga los puntos de vista sobre el futuro del Ecuador, que no estamos en la época de poder decir, oye, te voy a dar tal ministerio, a ti te voy a dar esto, a ti te voy a dar lo de acá, y ven y ayúdame a ganar las elecciones. No, esto se trata de sacar al Ecuador adelante de una situación terriblemente difícil. Tenemos en el Ecuador la ciudad más violenta del mundo y está solamente a la distancia del río Guayas
de la ciudad de Guayaquil. Durán, Fue ¿no? parroquia. Estamos hablando de Durán. Estoy hablándoles de Durán. No podemos Guayaquil, vea, yo por mis actividades y mi trabajo viajo mucho por Latinoamérica. Me da mucha tristeza cuando llego a Honduras o llego a El Salvador y presento mi pasaporte de ecuatoriano. Lo que hacen primero es mirarme con la duda si es que soy alguien que se va a ir como inmigrante. Cuando ya ven mi visa americana se tranquilizan y ya no me hacen ninguna pregunta. Pero la cantidad de gente que se va del país, y no solamente por la falta de trabajo y por la pobreza, se van por la violencia, se van porque le pusieron en su pequeño negocio, le pusieron una bomba, porque lo amenazaron de matarle a la familia y se van llevando a su mujer y a sus hijos y a desaparecer de aquí del país porque si no los matan. Y antes iban con la esperanza de que al atravesar la frontera de los Estados Unidos podían pedir refugio humanitario, demostrando el peligro que corría su vida en nuestros países. Hoy eso ya no existe y la tragedia entonces se vuelve más grande para los ecuatorianos. Pati, ya para ir concluyendo. Gracias, Pati, rapidísimo, ¿cómo tomar el silencio de Daniel Noboa? Bueno, yo pienso que el silencio de Daniel Noboa es estratégico, ¿no? O sea, la estrategia de él ha sido el silencio, de repente aparece, él tiene mucha comunicación con su rostro, o sea, ustedes han visto que en muchas ocasiones no responde algo, sino que pela los ojos, o se sonríe, o hace un movimiento, hace un llanto, y con eso comunica, o sea, él es un gran comunicador en ese sentido, y pues también no tiene las características de ser un gran orador, de que pueda meterse en una contienda. Yo creo que tiene que prepararse mucho para cuando sea el debate de la segunda vuelta, que en esa ocasión pues no van a ser los segundos que tenían en el anterior, en el debate de la primera vuelta, sino que va a tener que confrontar, él va a tener que salir a hacer campaña, no va a poder seguir simplemente enviándonos distractores o enviándonos mensajes que llamen la atención a los ciudadanos y nos tengan en eso. O sea, por ejemplo, fíjense, su viaje a los Estados Unidos a participar en la investidura de Donald Trump nos mantuvo 10 días puesto la mirada en eso y nos olvidamos del Ecuador, ¿no? Entonces, son detalles que él los maneja muy bien y su equipo de campaña los maneja muy bien. Entonces, que tendrán ellos que ver cuál va a ser su estrategia para la segunda vuelta. Ahora, Nicanor, ya para ir concluyendo, ¿qué debe esperar la ciudadanía de esta segunda vuelta electoral y cuál debe ser el trabajo que debe de realizar el Consejo Nacional Electoral? Primero, los dos candidatos finalistas tienen que hacer sus propuestas y mostrarnos al Ecuador cómo van a trabajar, cómo se va a unir el Ecuador, cómo van a poder unir al Ecuador, porque esto no es de una persona, esto es de los políticos de buena voluntad que se manifiesten en el Ecuador para sacar adelante el país, con programas claros, verdaderos. Y el CNE tiene excelentes recursos para hacer bien su trabajo. Lo que les falta es tener mayor decisión respecto a cuál sea el comportamiento de los candidatos, ajustarse a las leyes, ajustarse a la Constitución, y eso sí tiene que mejorarlo profundamente. Perfecto, agradecemos esta mañana a Nicanor Moscoso, experto electoral, quien nos ha acompañado en el informativo Plataforma al Aire. Que rapidito, Nicanor, les cuento que este informativo llega gracias a Comisalud, consultorio médico y odontológico que le brindan la mejor atención en la salud para usted y su familia. Ellos se encuentran ubicados aquí en el centro histórico de la ciudad capital, en la calle Venezuela y Bolivia. También pues queremos agradecer a Almacenes Angelitos, donde usted puede encontrar los mejores trajes y recuerdos para toda ocasión. Ellos se encuentran ubicados aquí en la Benalcázar y Mejía. Mi querido Nicanor, con esto, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, ha sido un lindo amanecer después de las elecciones compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias también, un fuerte abrazo a la distancia, Nicanor Moscoso, mi querida Pati Aldaz.
Gracias a todos por habernos acompañado en este día lunes. Gracias a Nicanor por haber estado con nosotros analizando justamente todo lo que fue el día de elecciones, este domingo, donde la ciudadanía acudió justamente a realizar su derecho al voto, con algunas inconsistencias, no se abrían pronto las urnas, otras sí, otras no, bueno. Entre tantas situaciones que ocurrió, tenemos hoy ya los resultados, así es que vamos a ver qué es lo que pasa, porque todavía falta, ¿no? Todavía falta para tener el resultado final, pero ya están las cartas lanzadas, ya están las cartas sobre la mesa, así es que bueno, de aquí me imagino ya como lo dijo en una entrevista la candidata Luisa González, hay que prepararse, ¿no? Ya para esta segunda vuelta y poner las estrategias, seguir armando las estrategias de campaña para la segunda vuelta electoral. Me imagino que los dos candidatos deberán estar trabajando justamente en ello. Así es que con eso nosotros nos despedimos, mi querida Patti, sin antes recordar, por favor, tenga mucho cuidado. Si usted está manejando, está conduciendo, por favor, las vías están mojadas. Como les habíamos comentado, estos dos accidentes en horas de la mañana en este transcurso fuerte, ¿no? Muy fuerte, justamente también, por favor, si usted está conduciendo, ve el accidente, no se quede parado, los curiosos a ver qué pasó, no qué pasó, porque esto también puede provocar, mi querida Patti, accidentes de tránsito. Por favor, tome eso también en cuenta. Si no ayudamos, o vamos a ayudar, estaciónese a un lado, bájese, no sea prestar cualquier ayuda, auxilio, si es que usted así lo desea, pero no se quede parado viendo a ver qué ha sucedido, qué no ha sucedido y haciendo más tráfico todavía del que ya hay y puede causar un accidente. Con eso nos despedimos, tenga mucho cuidado, por favor, nos vemos el día de mañana. Recuerde que están habiendo estas lluvias, así lo ha mencionado también el INAMI, que se está cumpliendo. Así es que a tomar las debidas precauciones, mi querida Patti. Así es, y el día de mañana conversaremos sobre un tema importantísimo también, los escaños para la Asamblea Nacional, ¿no? Porque nos hemos centrado específicamente en el binomio presidencial, pero ahora queremos ir conociendo qué va a pasar al interior del legislativo. Se conoce extraoficialmente que existirían dos bloques mayoritarios, uno de la Revolución Ciudadana y el otro pues del presidente candidato Daniel Noboa. Vamos a hacer este análisis y la invitación está hecha para que ustedes nos acompañen el día de mañana a las 8:15, donde abordaremos esta temática importante. Mi querida Patti, con esto nos vamos despidiendo. Volvemos con mucho más a partir del día martes. Desearles a todos que tengan un excelente inicio de semana y a ponerle muchas ganas.